Después de varios años de investigación, en 2057, el año en que acabamos de empezar, ya hemos logrado conectar los videogornes de Bilbao, haciendo de esta ciudad la más moderna del mundo. ¿Ah? Copenhague, ¿cómo te quedas? Y con apenas 250.000 millones de euros. Cada persona solo tiene que dirigirse a uno de los múltiples puntos habilitados en su bicicleta y pensar dónde quiere llegar. Durante el teletransporte, el programa buscará el punto más cercano al que está la persona y le dejará allí pocas décimas de segundo. Todavía nos queda por solucionar algún pequeño tema como la incompatibilidad con la vida de la bicicleta, las baterías eléctricas y que alguna ha aparecido en Francia, pero estos son pequeños puntitos. Pronto se podrá utilizar este sistema con total normalidad. ¡El condensador de Gil! Hola, soy Tamara. ¿Y te viciosa? De tanto vicio, pues que me he lesionado. Bueno, no, que me he lesionado. De tanto susto, que al final se te mete miedo en el cuerpo. Pero bueno, que no pasa nada, ¿eh? Que yo voy a seguir haciendo lo que más me gusta en el mundo, que es andar en bici. Lo único que ahora voy equipada hasta los dientes. Eso, y que tengo la bici más segura del mundo. Vamos, soy la envidia de todo el barrio. Solo hace falta un poquito de imaginación para ir a donde quiera y un poco de ambientación. Pero ya está, ¿eh? Y nada, a seguir disfrutando de la bici. Nada, que vaya bien, ¿eh? Hasta siempre. Oye, tío, ¿no querrás tú un candado? Que es que para esta me sobra. bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. ¡Viva la bici! ¡Eso está! ¡Buah!
La bici puede ser tu mejor medicina. Pedalear puede ser tu mejor terapia. La mejor vitamina, montar en bici. Montar en bicicleta beneficia tu mente. La tristeza es incompatible con montar en bicicleta. Recupera la alegría. Desplázate en bicicleta. El ciclismo tiene resultados directos en cuanto a salud cognitiva y bienestar emocional. Tu bici, tu mejor vitamina. Uno de los niños se cayó y se no sé, una super herida. Y había que ir al pueblo y entonces yo cogí una bici y fui. Es esa sensación que tienes de ir tú sola, de esa libertad que te da, que vas más rápido que cuando vas andando. Todos los paseos por toda la bahía, me encanta. En mi casa no tenía, éramos 4 hermanos y no teníamos bicicletas. Y tengo un bonito recuerdo. La primera bici que tuve era una de piñón fijo y de ruedas macizas que cogió mi padre de la basura de un veraneante. Cuando en Plencia no tenía ningún chaval, teníamos bicicletas. A mi hermano el pequeño la bici, porque solo tenían los chicos la bici. Y me paró un guardia civil y me metió 15 pesetas en aquel tiempo de multa porque necesitaba llevar una chapita en la bici para poder andar. Alfón, te noto un poco apagado. Es que no sé qué me pasa, llevo unos días un poco descompensado. ¡Hostia! ¿Desde cuándo te pasa? Bueno, es que antes de ayer, a las 5:15 de la mañana, o a las 6:30 de la tarde, no sé, no estoy seguro, me dio una hostia en la cabeza y esto es raro. Pero no tiene gracia, no tiene gracia. Tienes que andar en bici. Pues vale, mañana voy con mi hija. ¡Me cago en 10! No se preocupen, no ha pasado nada. Me cago en 10. Alfón, te veo a tope. Pues claro, mira cómo. Aire, paso, estilo, mambo. Libélula. Libélula de ruedas y radios.
pedales adelante. Las sirgas son las bridas del caballito del diablo. Que no pare el zumbido, murmullo por las calles que añoran el barro. Abro vados en antiguas riberas donde hormigones tragan sauces. En la ciudad vieja, vieja, mi bici es una niña. Niña que anda a la escuela canturreando tonterías. Paso, paso, que me caso con un payaso que tiene 2 ruedas, que va hecho un cuadro. Que te paso a la carrera, que vamos saliendo del paso. En la ciudad sucia, sucia, mi bicicleta libélula tiene alas fantasmas que ablandan los charcos. Caballitos borrachos, pedales cogorza. Borracha se siente la brisa en mis labios y el frío en los ojos me dejó la cara sonrisa para un buen rato. Aire, paso, estilo, mambo.